Capítulo 1. El toque de queda. Noviembre de 1998. En la Universidad de Stanford, el aire no olía a libros viejos ni a café barato. Olía a miedo. Un miedo espeso, húmedo y frío que se te metía por debajo de la ropa. Rachel Newhouse sabía que no debía estar fuera tan tarde. El toque de queda no oficial era a las 9 de la noche. Eran las 11:30. Rachel estaba en el sótano de la biblioteca, rodeada de pilas de libros de anatomía. Quería ser doctora, quería salvar vidas, pero en ese momento lo único que le preocupaba era salvar la suya. Rachel, la voz del guardia de seguridad, el viejo Larry, resonó en el pasillo vacío. «Tienes que irte, vamos a cerrar, ya sabes las reglas». Rachel dio un salto en su silla. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. «Lo siento, Larry. Perdí la noción del tiempo. No es noche para andar sola, hija. ¿Quieres que te acompañe a los dormitorios?» Rachel negó con la cabeza mientras metía sus apuntes en la mochila. «No te preocupes. Vivo en el edificio que está cruzando el parque. Son 2 minutos. Correré». Mala decisión. Al salir de la biblioteca, el viento la golpeó en la cara. No llovía, pero la niebla era tan densa que las farolas parecían islas de luz flotando en un mar de leche gris. El campus estaba desierto. Hacía 2 semanas, Andrea Bowman había desaparecido. Hace 3 días, otra chica no regresó a su cuarto. Todas eran como Rachel, estudiantes, jóvenes, con el pelo largo y oscuro. Rachel se ajustó la bufanda y empezó a caminar rápido. Sus botas hacían un sonido rítmico sobre el pavimento mojado. Clac, clac, clac. Cruzó el estacionamiento de profesores. Estaba vacío. Entonces lo escuchó. Ras. Un sonido de arrastre detrás de ella. Rachel se detuvo. El sonido se detuvo. ¿Hola? Su voz salió temblorosa, apenas un susurro en la inmensidad de la noche. Silencio. Solo el zumbido eléctrico de una farola defectuosa. «Es tu imaginación», se dijo a sí misma. «Estás paranoica por las noticias». Siguió caminando, esta vez más rápido. Ras, ras. Ahí estaba de nuevo. Pasos. Pero no pasos normales. Sonaba como si alguien caminara arrastrando un pie pesado o como si llevara algo grande a cuestas. Rachel no se giró esta vez. Empezó a correr. El parque que separaba la biblioteca de su dormitorio era un atajo boscoso. Normalmente era bonito. Ahora parecía la boca de un lobo. Los árboles se inclinaban sobre el camino como dedos esqueléticos tratando de agarrarla. Rachel corrió. Su respiración era vapor blanco. El peso de la mochila le golpeaba la espalda. Escuchó una rama romperse a su derecha, en la oscuridad de los arbustos. No era un animal, era algo grande, y se movía en paralelo a ella. «Déjame en paz», gritó Rachel, sin saber a quién le gritaba. Vio las luces de su dormitorio, el edificio Hanson, a 100 metros. La salvación. Aceleró. Sus pulmones ardían. Sintió una mano rozar su abrigo. O quizás fue una rama. No le importó. Gritó y se lanzó hacia la puerta principal del edificio. Sus dedos temblorosos buscaron la tarjeta magnética en su bolsillo. Vamos, vamos, vamos. El sonido de arrastre estaba justo detrás de ella. Podía sentir una respiración en su nuca, un calor húmedo y rancio. Bip. La luz se puso verde. Rachel entró y cerró la pesada puerta de metal detrás de ella. Se apoyó contra el cristal, jadeando, con los ojos cerrados, esperando el impacto. Nada. Abrió los ojos y miró a través del vidrio reforzado hacia la noche. No había nadie. Solo la niebla y los árboles meciéndose. «Estás loca, Rachel», se dijo, soltando una risa nerviosa que sonó demasiado aguda. «Te estás volviendo loca». Subió las escaleras hacia el 3er piso. El pasillo estaba en silencio.
La mayoría de las chicas se habían ido a casa por el fin de semana debido al pánico. Su compañera de cuarto, Jessica, era una de ellas. Rachel llegó a la puerta 304. Metió la llave, giró el pomo y entró. Su refugio. Cerró la puerta y pasó el cerrojo. Luego puso la silla del escritorio bajo el pomo, una costumbre que había adquirido recientemente. Encendió la luz. Su habitación era cálida. Pósters de bandas de rock, libros, ropa tirada, todo normal. Se quitó el abrigo y lo tiró sobre la cama. Se sentía segura, estúpidamente segura. Fue al baño compartido para lavarse la cara. El agua fría le ayudó a calmar el pulso. Se miró en el espejo. Tenía ojeras, estaba pálida. Volvió a su habitación para ponerse el pijama y dormir hasta que saliera el sol. Pero cuando entró, se detuvo. Había algo diferente. La ventana. Ella recordaba haberla dejado cerrada con el pestillo antes de irse a la biblioteca. Siempre lo hacía. Era obsesiva con eso. Ahora, la ventana estaba abierta unos centímetros. La cortina se movía suavemente con la brisa nocturna. Rachel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se acercó lentamente para cerrarla. Tal vez el viento, pensó, aunque sabía que era imposible. El pestillo era duro. Cerró la ventana y bajó la persiana. Se giró hacia su computadora, que estaba en el escritorio, en modo de suspensión. La pantalla parpadeó y se encendió sola. El protector de pantalla de burbujas desapareció. En su lugar había un documento de texto abierto. Un cursor negro parpadeaba sobre el fondo blanco. Rachel se acercó, hipnotizada por el terror. Alguien había escrito un mensaje. Las letras eran grandes, en negrita. Larry no te pudo acompañar, pero yo sí te acompañé. Rachel se tapó la boca para no gritar. Habían entrado, mientras ella estaba en la biblioteca. O peor, escuchó un sonido. Vino de arriba, no del piso de arriba, vino de la parte superior de su propio armario empotrado, el pequeño espacio de almacenamiento para maletas que estaba cerca del techo. ¡Crack! La puertecita del armario se abrió lentamente, y desde la oscuridad del hueco, a 2 metros de altura sobre su cabeza, una mano enguantada en cuero negro colgó hacia abajo. La mano sostenía una cámara Polaroid. Flash. La luz cegadora iluminó la habitación por un segundo, y en ese segundo de luz blanca, Rachel vio lo que había en el hueco del armario junto al hombre. Había un cuchillo de caza, y estaba goteando algo rojo sobre su alfombra. Ponta, capítulo 2. El revelado. El destello del flash no solo la cegó, le quemó las retinas. Por un segundo, el mundo de Rachel se convirtió en una mancha blanca y dolorosa, pero sus oídos funcionaban perfectamente. Escuchó el sonido mecánico de la cámara escupiendo la foto instantánea. Y luego, el sonido de un cuerpo pesado cayendo desde la altura. ¡Pum! El suelo de madera vibró bajo sus pies. El intruso había saltado del armario. Estaba detrás de ella, en su habitación, a menos de 3 metros. El instinto de supervivencia tomó el control. Rachel no se giró para mirar. Sabía que si miraba, moriría. Se lanzó hacia la puerta. Sus manos resbalaban por el sudor. Agarró la silla que ella misma había colocado como barricada hacía solo unos minutos. «¡Maldita sea!», gritó, tirando de la silla con desesperación. Las patas de madera se engancharon en la alfombra. Sintió una mano en su hombro, una mano enguantada en cuero, fuerte como una prensa hidráulica. Los dedos se clavaron en su clavícula, buscando hueso. Rachel gritó, un sonido agudo y animal, y se dejó caer al suelo, deslizándose fuera de su abrigo. El intruso se quedó con la tela vacía en la mano. Rachel pateó hacia atrás a ciegas. Su bota conectó con algo duro.
una espinilla. El hombre gruñó, un sonido bajo, gutural, como un perro grande. Aprovechando el segundo de ventaja, Rachel apartó la silla de una patada y giró el pestillo. Abrió la puerta y salió disparada al pasillo. ¡Fuego!, gritó con todas sus fuerzas. ¡Hay un hombre armado! ¡Ayuda! Su voz rebotó en las paredes de color crema del dormitorio. Silencio. Nadie abrió una puerta. Nadie se asomó. El pasillo estaba desierto, iluminado por las luces fluorescentes que zumbaban con indiferencia. ¿Dónde estaban todas? Sabía que el edificio estaba medio vacío por el fin de semana, pero alguien tenía que estar ahí. Sarah en la 302. Emily, la asistente de residencia, en la 301. Rachel corrió hacia la habitación de Emily. Golpeó la puerta con los puños. «Emily, abre, me va a matar». Miró hacia atrás. La puerta de su habitación, la 304, estaba abierta. El hombre salió. Era alto, muy alto. Llevaba un traje de conserje gris, manchado de grasa y algo más oscuro. Llevaba un pasamontañas de lana negra que le cubría toda la cara, excepto los ojos. Y sus ojos. Rachel contuvo el aliento. A través de los agujeros de la lana, vio que llevaba gafas. Gafas gruesas, de esas que magnifican los ojos. Le daban un aspecto de insecto gigante y curioso. En una mano llevaba el cuchillo de caza. En la otra, la cámara Polaroid. El hombre no corrió. Caminó. Caminaba con pasos largos y tranquilos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si supiera que no había salida. Levantó la cámara. Flash. Le sacó otra foto mientras ella golpeaba la puerta de Emily. «Emily, por favor», sollozó Rachel. Giró el pomo. La puerta estaba abierta. Rachel cayó hacia adentro, tropezando con sus propios pies. Cerró la puerta de un portazo y buscó el seguro. Pero el seguro estaba roto. Había sido arrancado. «Emily», susurró Rachel en la oscuridad de la habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando una figura sentada en el escritorio. Era Emily. Estaba de espaldas, estudiando. Tenía los auriculares puestos. Por eso no había oído los gritos. «Emily, tenemos que irnos». Rachel corrió hacia ella y le agarró el hombro para girarla. «¡Hay un hombre!». La silla giró. Rachel gritó, pero el sonido se murió en su garganta. No era Emily, o al menos ya no lo era. Era el cuerpo de Emily, pero su cabeza estaba envuelta completamente en cinta adhesiva plateada, capa tras capa de cinta americana, cubriendo sus ojos, su nariz, su boca, su pelo. Sobre la cinta, donde debería estar la boca, alguien había dibujado una sonrisa con marcador rojo, una sonrisa enorme, grotesca, y en su regazo sostenía una foto Polaroid fresca. Rachel, temblando, miró la foto. Era una imagen de Rachel, pero no de esa noche. Era una foto de Rachel en la ducha, de hacía 2 días, tomada desde el interior del baño. Él había estado allí todo el tiempo. Rachel retrocedió, chocando contra la pared. Entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente. El hombre del pasamontañas entró. Cerró la puerta detrás de él con suavidad. Clic. Levantó un dedo enguantado y señaló la boca dibujada en la cara de Emily. «Shh», dijo el hombre. Su voz era suave, culta, totalmente incongruente con su aspecto. «No la despiertes». Le costó mucho dormirse. El hombre sacó una nueva foto del bolsillo de su overol y la dejó caer al suelo, a los pies de Rachel. Rachel bajó la mirada instintivamente. La foto mostraba el pasillo del sótano del edificio, la salida de emergencia. Pero en la foto, la puerta de emergencia estaba encadenada, con cadenas gruesas y un candado industrial. «No puedes salir, Rachel», dijo el hombre,
avanzando hacia ella con el cuchillo en alto. «Pero no te preocupes, te haré inmortal. Solo necesito que sonrías». Levantó la cámara una vez más. Rachel miró a su alrededor. Estaba atrapada entre el cadáver de su amiga y el monstruo. Solo había una salida, la ventana. Estaban en un tercer piso. El hombre pareció leerle la mente. «Si saltas, te romperás las piernas», dijo él, «y entonces tendré que arrastrarte, y eso arruina la estética». Rachel no lo pensó. Agarró la lámpara de metal del escritorio de Emily y la arrojó con todas sus fuerzas contra el hombre. Él ni se inmutó. La lámpara le golpeó en el pecho y cayó al suelo. Pero ese segundo de distracción fue suficiente. Rachel se giró, agarró la silla de Emily con el cadáver todavía sentado en ella y la empujó contra el asesino. El cuerpo de Emily se le vino encima al hombre, enredándolo. Rachel corrió hacia la ventana. No la abrió. Se cubrió la cara con los brazos y saltó a través del cristal. ¡Crash! El vidrio estalló en 1000 pedazos. El aire frío de la noche la envolvió. La gravedad la reclamó. Cayó 3 pisos hacia la oscuridad. El impacto fue brutal. Aterrizó sobre los arbustos que rodeaban el edificio. Las ramas le rasgaron la ropa y la piel, pero amortiguaron la caída. Sintió un crujido en su tobillo derecho y un dolor cegador, pero estaba viva. Rodó por el suelo húmedo, escupiendo tierra y hojas. Miró hacia arriba. En la ventana rota del tercer piso, la silueta del hombre se recortaba contra la luz de la habitación. No estaba mirando hacia abajo con ira, estaba aplaudiendo, lentamente. Rachel intentó levantarse, pero su pierna derecha colapsó. Se arrastró sobre los codos, jadeando, alejándose del edificio, hacia el estacionamiento. Necesitaba llegar a un teléfono de emergencia. Esos postes con luz azul. Había uno cerca de la Facultad de Derecho. Se arrastró por el césped, dejando un rastro de sangre. Llegó al pavimento del estacionamiento. El poste de luz azul estaba allí, a 50 metros. Brillaba como un faro de esperanza. Pero entonces los faros de una furgoneta se encendieron justo enfrente de ella. Una furgoneta blanca, vieja, oxidada. Estaba aparcada en la oscuridad, esperando. El motor rugió. La furgoneta aceleró directamente hacia ella. Rachel intentó rodar, pero no fue lo suficientemente rápida. El parachoques de metal la golpeó de costado, lanzándola por el aire como una muñeca de trapo. El mundo dio vueltas y se apagó. Capítulo 3. El cuarto oscuro. El despertar no fue gradual. Fue un choque violento contra la realidad. La furgoneta saltó sobre un bache y la cabeza de Rachel golpeó contra el suelo de metal corrugado. ¡Clank! El dolor en su tobillo derecho era una llamarada blanca que le subía por la pierna, eclipsando incluso el dolor de cabeza y las costillas magulladas. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Un sabor químico, a pegamento industrial, le quemaba la lengua. Estaba a oscuras, una oscuridad absoluta, densa, que olía a gasolina vieja, humedad y algo agrio. Revelador fotográfico. Ácido acético. Rachel intentó mover las manos. Estaban atadas a su espalda, apretadas con bridas de plástico que le cortaban la circulación. Sus pies también estaban unidos. Era un paquete. Un bulto en la parte trasera de una furgoneta de carga. El vehículo redujo la velocidad. El sonido de los neumáticos cambió. Ya no era el zumbido constante del asfalto. Era el crujido de la grava y piedras sueltas. Crunch, crunch, crunch. Estaban saliendo de la carretera. Rachel rodó sobre su hombro, tratando de ver algo, cualquier cosa. Pero no había ventanas. Solo escuchaba herramientas chocando entre sí en alguna caja cercana cada vez que la furgoneta se balanceaba. De repente,
El motor se apagó. El silencio que siguió fue peor que el ruido. En el silencio, Rachel podía escuchar su propia respiración entrecortada y el sonido de su corazón golpeando contra sus oídos. Escuchó la puerta del conductor abrirse y cerrarse. Pasos pesados sobre la grava. Caminaban hacia la parte trasera. El seguro de la puerta trasera hizo clic. Las puertas se abrieron de par en par. Rachel cerró los ojos instintivamente ante la luz de una linterna potente que le dio en la cara. «Ya despertaste», dijo la voz culta y suave. El hombre subió a la parte trasera. La suspensión de la vieja furgoneta gimió bajo su peso. Rachel se encogió, tratando de alejarse, arrastrándose como un gusano, pero no tenía a dónde ir. El hombre la agarró por el abrigo, justo por el cuello, y tiró de ella hacia afuera. Rachel cayó sobre la grava fría. El impacto en su pierna rota la hizo ver estrellas. Gritó contra la cinta adhesiva, llorando de pura agonía. «Levántate», ordenó él. La levantó como si fuera una muñeca de trapo, ignorando que no podía apoyar el pie derecho. La arrastró. Rachel miró a su alrededor, tratando de orientarse a través de las lágrimas. No estaban en un bosque, no estaban en una casa, estaban en un puente ferroviario, un viejo puente de hierro oxidado que cruzaba un cañón profundo. La niebla se arremolinaba abajo, ocultando el fondo, pero el sonido del viento silbando a través de las vigas de metal le decía que la caída era mortal. Estaban en medio de la nada. Solo el puente, la niebla y la luna llena iluminando la estructura esquelética. El hombre la arrastró hasta el centro del puente. Allí había preparado algo. Había un trípode montado. Una cámara profesional de formato medio estaba colocada, apuntando hacia el vacío, hacia el borde del puente. Junto al trípode había una mesa plegable con frascos de químicos y bandejas de revelado. Era un cuarto oscuro, al aire libre. «La luz de la luna es la más pura», dijo el hombre, ajustando la lente de la cámara. «No miente como el sol. El sol crea sombras duras. La luna acaricia». Soltó a Rachel, dejándola caer contra la barandilla de hierro oxidado. Ella se aferró a los barrotes fríos con las manos atadas, tratando de no mirar hacia abajo, hacia el abismo negro. «¿Sabes por qué hago esto?», preguntó él, sacando un rollo de película de su bolsillo con una calma exasperante. Rachel negó con la cabeza frenéticamente, suplicando con los ojos. El hombre se quitó las gafas de insecto por un momento, limpiándolas con un pañuelo. Sus ojos eran pequeños, acuosos, inexpresivos. «Porque la gente olvida», dijo. «La belleza se pudre. Emily era hermosa, pero en una semana será comida para gusanos. Yo detengo el tiempo. Yo capturo el último momento. El momento en que el alma se da cuenta de que se va. Es el momento más honesto de un ser humano». Se volvió a poner las gafas y señaló hacia arriba, hacia las vigas transversales del puente, unos metros por encima de sus cabezas. «Mira mi galería», dijo con orgullo. Rachel levantó la vista. Ahogó un grito que murió en su garganta sellada. Colgando de las vigas de acero, mecidas suavemente por el viento, había fotografías. No eran de papel, eran ropas, vestidos, camisas, pantalones de pijama. Estaban colgados con cuerdas, como ropa secándose al sol. Y entre la ropa había algo más. Había un cuerpo. Colgando por los tobillos, balanceándose como un péndulo macabro, estaba una chica. Tenía el pelo largo y oscuro, cayendo hacia el vacío. Llevaba una camiseta de la universidad. Rachel la reconoció al instante, incluso al revés, incluso con la cara hinchada y morada por la sangre acumulada. Era Aundria Bowman, la chica que había desaparecido hacía 2 semanas. Parecía muerta. Tenía que estar muerta.
Pero entonces el viento sopló más fuerte. El cuerpo de Aundria giró y sus manos se movieron levemente, se crisparon. Todavía estaba viva. Apenas. El asesino vio la expresión de Rachel. Sonrió debajo de su pasamontañas. «Es resistente», dijo él, admirando su obra. «El ángulo es perfecto. La sangre baja a la cabeza, oxigena el cerebro, mantiene la conciencia, pero el cuerpo muere lentamente. Es una exposición larga, muy artística». El hombre se acercó a Rachel. Sacó un cuchillo, no el de caza, un bisturí pequeño y afilado. «Ahora te toca a ti, Rachel, pero contigo quiero probar algo diferente. Quiero capturar el vuelo». Cortó las bridas de sus tobillos. Rachel sintió una oleada de esperanza. ¿Podría correr? Con el tobillo roto, imposible. ¿Podría empujarlo? Él era el doble de grande. El hombre sacó una cuerda gruesa de nylon. Hizo un nudo corredizo, un lazo. Se lo puso a Rachel alrededor del cuello. «Vas a ser mi ángel», susurró al oído de Rachel. Olía a colonia barata y sudor rancio. «Te voy a empujar. La cuerda es larga. No morirás por la caída. Morirás asfixiada, colgando sobre la niebla. Y mientras caes, mientras tu cara se llena de terror absoluto, yo dispararé la foto». Apretó el nudo contra su garganta. Rachel tosió, luchando por respirar. El hombre caminó hacia la cámara. Puso el ojo en el visor. Su mano se posó sobre el disparador remoto. «Ponte de pie, Rachel», ordenó. «Súbete a la barandilla». Rachel no se movió. Se pegó al suelo de rejilla metálica del puente, negando con la cabeza. «Dije que te subas», gruñó él. Dejó la cámara y caminó hacia ella, furioso. La paciencia del artista se había acabado. La agarró por el pelo y la obligó a ponerse de pie. La empujó contra la barandilla baja. El abismo estaba justo detrás de sus talones, una caída de 50 metros hacia las rocas y el río. «No arruines mi composición», siseó. Levantó a Rachel en vilo, preparándose para lanzarla por la borda. En ese momento, un sonido metálico resonó en el puente. Clank vino de arriba, de las vigas donde colgaba Aundria. El hombre se detuvo, mirando hacia arriba. ¿Qué? Algo cayó desde la oscuridad de las vigas. No era una foto, no era ropa. Era una llave inglesa pesada, de hierro forjado. Le dio al hombre directamente en el hombro derecho. Crack. El hombre aulló de dolor y soltó a Rachel. Cayó de rodillas, agarrándose el hombro destrozado. Rachel cayó al suelo del puente, jadeando. Miró hacia arriba. Aundria Bowman no se había movido. Pero en la viga superior, agazapada en las sombras como una gata salvaje, había otra figura. Alguien más estaba en el puente. Capítulo 4. El negativo. El grito del asesino no fue humano. Fue el aullido de un animal herido, resonando contra el metal oxidado del puente y perdiéndose en la niebla del cañón. El hombre cayó de rodillas, soltando el bisturí. Se aferraba el hombro derecho con la mano izquierda. El hueso de la clavícula debía estar hecho astillas bajo el traje de conserje. Rachel, tirada en el suelo frío de rejilla metálica, aprovechó el caos, ignoró el dolor punzante de su tobillo roto y se arrastró sobre el estómago. Sus ojos no buscaban la salida, buscaban el bisturí que había caído a 1 metro de ella. «¡Maldita perra!», rugió el hombre, mirando hacia las vigas oscuras de arriba. La figura que había lanzado la llave inglesa saltó. Aterrizó sobre el techo de la furgoneta con un estruendo metálico y luego rodó hacia el suelo del puente. Rachel la vio a la luz de la luna y el corazón se le detuvo por segunda vez esa noche. No era un extraño, no era un ángel guardián, era Jessica, su compañera de cuarto.
la que supuestamente se había ido a casa a visitar a sus padres. Pero Jessica no parecía ella misma. Llevaba solo ropa interior sucia y rasgada. Su piel estaba cubierta de moretones en diferentes etapas de curación: amarillos, verdes, negros. Tenía el pelo cortado a trasquilones, como si alguien hubiera usado unas tijeras oxidadas, con los ojos cerrados. Y alrededor de su cuello tenía un collar de perro de cuero negro. «¡Corre, Rachel!», gritó Jessica. Su voz era un graznido ronco. Jessica no corrió. Se lanzó contra el asesino. Era una lucha desigual. Jessica estaba débil, desnutrida. Probablemente había estado cautiva durante días en esa furgoneta. El asesino, aunque herido, era un gigante enfurecido. El hombre se puso de pie, ignorando su brazo inútil. Cuando Jessica intentó arañarle la cara, él la golpeó con el dorso de su mano izquierda. ¡Paf! El golpe fue brutal. Jessica salió despedida hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el neumático de la furgoneta. Quedó inmóvil. «¡Jessica!», gritó Rachel contra la cinta adhesiva. El asesino se giró hacia Rachel. Respiraba con dificultad. El pasamontañas se le había movido, revelando una porción de piel pálida y sudorosa y una boca torcida en una mueca de odio puro. «Arruinaste el momento», siseó él. «Arruinaste la composición. Ahora va a ser feo». Rachel estiró los dedos de sus manos atadas a la espalda. Rozaron el metal frío del bisturí. El hombre avanzó hacia ella. Sacó algo de su bolsillo trasero. No era un arma, era otro rollo de cuerda. Rachel agarró el bisturí. El mango era resbaladizo. El hombre se agachó sobre ella, agarrándola por el pelo. «Voy a colgarte junto a la otra», gruñó. «Y voy a dejar que los cuervos te coman los ojos mientras te tomo fotos cada hora». Rachel apretó el bisturí en su mano ciega. Giró la muñeca con una contorsión dolorosa. Sintió el filo cortar. No cortó el plástico de las bridas, cortó su propia piel. Sangre caliente brotó de sus muñecas, lubricando las ataduras. Apretó los dientes y cerró con furia, ignorando el dolor agudo de los tendones. Clic. El plástico cedió. Sus manos estaban libres. El asesino no se lo esperaba. Estaba ocupado ajustando el nudo de la soga que Rachel ya tenía al cuello. Rachel sacó la mano derecha de atrás de su espalda, empuñando el pequeño bisturí como si fuera una espada. Lanzó un tajo hacia arriba, hacia la garganta. El hombre tuvo reflejos rápidos. Se echó hacia atrás, pero no lo suficiente. El bisturí trazó una línea roja y profunda a través de su mejilla, rasgando el pasamontañas y la carne desde la mandíbula hasta la oreja. ¡Ah! El hombre se llevó la mano a la cara. La sangre comenzó a brotar entre sus dedos, oscura y espesa. Rachel no esperó. Se arrancó la cinta de la boca con un tirón salvaje, llevándose una capa de piel de los labios. «Aléjate de mí», gritó. Se arrastró hacia atrás, usando su pierna buena para impulsarse, alejándose del borde del puente. El hombre se quedó mirándola. La sangre le goteaba sobre el traje gris. Ya no parecía un fotógrafo excéntrico, parecía un demonio salido del infierno. Se rió, una risa húmeda, gorgoteante. «Tienes fuego», dijo él. «Me gusta. El miedo es delicioso, pero la ira queda preciosa en blanco y negro». Caminó hacia la mesa plegable donde estaba la cámara de formato medio. Rachel pensó que iba a buscar un arma, pero no. Agarró la cámara. «Sonríe, Rachel». El hombre corrió hacia ella. Rachel intentó levantarse, pero su tobillo roto cedió. Cayó de nuevo. El hombre la pateó en el estómago. El aire salió de sus pulmones. El bisturí voló de su mano y cayó por el borde del puente, perdiéndose en la niebla.
El asesino la agarró por la solapa de su camisa y la levantó en vilo, arrastrándola hacia la barandilla. «No, no». Rachel arañaba sus brazos, su cara, pero él no sentía nada. La adrenalina lo había vuelto insensible. La empujó contra la barandilla oxidada. El metal crujió peligrosamente. Rachel miró hacia atrás. El vacío la llamaba. «Mira el lente», ordenó él, levantando la cámara con su mano buena mientras la sujetaba contra el abismo con su cuerpo. «Vete al infierno», escupió Rachel. Le escupió sangre directamente en el lente de la cámara. El hombre se detuvo. Miró el cristal manchado de rojo. Su expresión cambió, de furia a una calma fría y psicótica. «Bien, si no quieres cooperar». Soltó la cámara. La dejó colgando de la correa alrededor de su cuello. Agarró a Rachel con ambas manos y la empujó. Rachel voló hacia atrás. No hubo suelo bajo sus pies, solo aire. La caída duró una eternidad y un instante. El nudo corredizo alrededor de su cuello se tensó violentamente. ¡Crack! No se rompió el cuello, pero la cuerda frenó su caída en seco. Rachel quedó colgando en el vacío, a 5 metros por debajo del puente. La soga le apretaba la tráquea, cortando el aire, cortando la sangre. Se balanceaba sobre la niebla, pateando el aire inútilmente. Sus manos arañaban la cuerda, tratando de aflojarla, pero su propio peso la estaba matando. Arriba, el asesino se asomó por la barandilla. Limpió el lente de la cámara con su manga. «Perfecto», dijo. Su voz llegaba clara a pesar del viento. «La desesperación, la lucha inútil, es poesía». Levantó la cámara, enfocó. Rachel sentía que su cabeza iba a estallar. Puntos negros bailaban en su visión. Iba a morir. Iba a convertirse en una foto en la colección de un monstruo. Flash. El destello iluminó el abismo, y en ese instante de luz, Rachel vio algo junto a ella. A su izquierda, el cuerpo de Aundria Bowman, la chica que llevaba colgada allí horas. Aundria abrió los ojos. No estaba muerta. Había estado fingiendo, o desmayada. Pero el flash la despertó. Aundria no miró a Rachel, miró hacia arriba, hacia la soga que la sostenía, y luego miró hacia el asesino que estaba inclinado sobre la barandilla, buscando el mejor ángulo para la foto de Rachel. Aundria comenzó a balancearse. No era el viento, era ella. Movía las caderas, ganando impulso. Adelante, atrás, adelante, atrás. El asesino estaba demasiado concentrado en Rachel. No vio el péndulo humano a su lado. «Una más», murmuró el hombre, inclinándose peligrosamente sobre el borde. «Dame una lágrima». Aundria alcanzó el punto máximo de su oscilación. Estiró sus piernas atadas juntas, y sus botas pesadas de montaña impactaron directamente en la cara del asesino. ¡Crash! El sonido de huesos rompiéndose fue inconfundible. La nariz, los pómulos, quizás la frente. El hombre perdió el equilibrio. Sus pies resbalaron en la rejilla mojada del puente. Gritó mientras caía hacia adelante, sobre la barandilla, pero no cayó al vacío. Su correa de la cámara se enganchó en uno de los hierros oxidados de la estructura del puente. El hombre quedó colgando por la correa de su propia cámara, asfixiándose, pataleando contra el metal. Pero al caer, su mano había buscado algo a qué aferrarse y había encontrado la cuerda de Rachel. La cuerda de Rachel no estaba atada a la barandilla. Estaba atada a una viga vieja y podrida debajo del puente. El peso extra del asesino tirando de la cuerda fue demasiado. Rachel escuchó un gemido del metal sobre su cabeza. «Hin». La viga de la que colgaba Rachel cedió. Rachel cayó otros 3 metros. El tirón fue brutal. Pero la viga no se rompió del todo. Quedó colgando de un solo remache oxidado. Ahora, Rachel estaba colgando sobre el abismo.
sujeta solo por un tornillo de metal de hacía 50 años que chirriaba con cada movimiento. Y 2 metros más arriba, enredado en la estructura, el asesino intentaba liberarse, sangrando profusamente sobre ella. Rachel miró hacia arriba. Una gota de sangre del asesino cayó directamente en su ojo. El remache chirrió de nuevo. Tic, tic. Se estaba soltando. Capítulo 5. La obra maestra. Tic. El sonido fue minúsculo, casi imperceptible entre el rugido del viento en el cañón. Pero para Rachel, que colgaba sobre el abismo, sujeta solo por ese remache oxidado, sonó como un disparo de cañón. El asesino, enredado en la estructura del puente 2 metros más arriba, dejó de luchar. Entendió la física de la situación. Su correa de cámara estaba enganchada en un hierro firme, pero su mano izquierda estaba aferrada a la cuerda de Rachel. Si él no la soltaba, el peso combinado de los dos arrancaría el remache, y la viga podrida caería sobre él, aplastándole el cráneo antes de que la caída lo matara. Miró hacia abajo. La sangre de su mejilla abierta goteaba sobre la frente de Rachel. «Suéltame», jadeó Rachel. La soga alrededor de su cuello se apretaba con cada oscilación, convirtiendo su voz en un graznido. «Si caigo yo, tú te salvas». El hombre sonrió. Una sonrisa horrible, partida por la herida del bisturí. «No, Rachel. El arte exige sacrificio». Con su mano derecha, la que no sujetaba la cuerda, buscó a tientas la cámara que colgaba de su cuello, estrangulándolo. Sus dedos manchados de sangre encontraron el cuerpo frío del aparato. «No vas a soltarme», comprendió Rachel con un horror frío. «Vas a tomar la foto». El remache gimió. «Guin». El metal comenzó a doblarse. «Sonríe», susurró el asesino. Rachel cerró los ojos. No le daría ese placer. Pensó en sus padres, pensó en el olor de los libros de la biblioteca, pensó en Jessica y Aundria. El asesino apretó el obturador. Clic. Y en ese preciso instante, el remache se rompió. ¡Pam! La viga de acero se desprendió del puente. Rachel sintió que el estómago se le subía a la garganta. La caída fue repentina, violenta. La viga pesada cayó con ella, silbando en el aire. Pero el asesino no cayó. Su correa de cámara, una cinta de cuero reforzado de grado industrial, aguantó. El tirón fue brutal. El peso de su propio cuerpo cayendo y frenando de golpe hizo lo que la justicia no había podido hacer. Se escuchó un crujido seco, como una rama rompiéndose en invierno. El cuello del asesino se partió al instante, pero su mano, agarrotada por el espasmo de la muerte, no soltó la cuerda de Rachel inmediatamente. La sostuvo un segundo más, un segundo eterno en el que Rachel quedó colgando en el vacío, viendo cómo el cuerpo del hombre se convulsionaba arriba, bailando la danza de los ahorcados. Entonces, los dedos muertos se abrieron. Rachel cayó hacia la niebla blanca y densa del río, 50 metros más abajo. El viento le arrancó un último grito que nadie escuchó. La oscuridad se la tragó. Informe forense, Condado de Santa Clara. Caso 98-4421. Fecha 14 de noviembre de 1998. Resumen de la escena. A las 04:30 am, una patrulla de carreteras divisó una furgoneta sospechosa en el puente ferroviario de Iron Creek. Al llegar, los oficiales encontraron una escena dantesca. Víctima 1. Jessica Lansky, encontrada inconsciente en el suelo del puente con traumatismo craneal severo. Sobrevivió, actualmente en coma inducido. Víctima: Aundria Bowman, encontrada colgando de las vigas del puente. Fue rescatada con vida, aunque sufría de hipotermia severa y deshidratación. Sus ataduras en los tobillos habían causado necrosis, pero los médicos esperan salvar sus piernas. Fue su testimonio el que reconstruyó los hechos. Perpetrador:
identificado como Rex A. Krebs, con antecedentes por agresión sexual, encontrado muerto en la escena. Causa de muerte: fractura cervical interna por ahorcamiento accidental con la correa de su propia cámara fotográfica. Su cuerpo colgaba de la estructura del puente, balanceándose sobre el cañón. Víctima 3. Rachel Newhouse, desaparecida. Los equipos de búsqueda y rescate rastrearon el río y el cañón durante 3 semanas. Se encontraron restos de la viga de acero en la orilla del río, 3 kilómetros río abajo. Se encontró un zapato, identificado por Jessica como perteneciente a Rachel, pero el cuerpo nunca apareció. El río estaba crecido por las lluvias de noviembre. La corriente era demasiado fuerte. Evidencia: Nara 4B, la cámara. La cámara del perpetrador fue recuperada intacta. Colgaba alrededor de su cuello roto. El laboratorio criminalístico reveló el rollo de película que estaba dentro. La mayoría de las fotos son impublicables. Imágenes de tortura psicológica y física de las víctimas Bowman y Lansky. Pero la última foto, la foto número 36 del rollo. Esa foto se ha convertido en una leyenda urbana en el departamento de policía. La foto fue tomada milisegundos antes de que el cuello del asesino se rompiera y milisegundos después de que el remache se diera. Es un plano cenital mirando hacia abajo, hacia el abismo. La imagen está desenfocada por el movimiento, borrosa y granulada en blanco y negro de alto contraste. Se ve la niebla. Se ven las rocas afiladas del fondo y cayendo hacia ellas se ve a Rachel Newhouse. Pero ella no tiene los ojos cerrados, ni está gritando de terror. En la foto, Rachel está mirando directamente hacia arriba, hacia el lente, hacia el asesino, y está sonriendo. Es una sonrisa tranquila, serena, casi inhumana. Su mano derecha está levantada, no pidiendo ayuda, sino haciendo un gesto. Está mostrando el dedo medio. Esa fue la última imagen de Rachel Newhouse. Un gesto final de desafío mientras se precipitaba hacia la oscuridad. Dicen que, si vas al puente de Iron Creek en las noches de noviembre, cuando la niebla sube del río, no se escuchan gritos. Se escucha el clic de un obturador. Y a veces, solo a veces, se puede ver un flash iluminando el fondo del cañón, buscando eternamente el cuerpo que el río nunca devolvió.